Buenas tardes. Seguimos en esta segunda edición del Foro Microcaps Negocios Growth. Vamos ya a por la tercera mesa de la jornada. Vamos a hablar con algunas de las empresas protagonistas de este mercado y vamos a hablar también con una de las empresas que más conoce las características, la inversión que se hace en el BME Growth. Les presento ya a nuestros invitados. A mi derecha tenemos a David Osuna, CFO de 480. David, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, buenos días. A mi izquierda tenemos a Juan Saiz de los Terreros, socio director de Udecta Corporate. Juan, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Muy bien, muchas gracias. Y conectado en remoto a través de Skype nos acompaña también Sisco Sapena, es presidente y CEO de Lleida.net. Sisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Sisco, hola, ¿qué tal? No sé si hola, ¿qué tal? No sé si nos escuchas. Desde aquí, buenos días. Desde Ámsterdam en la feria Money 2020. Bueno, ahora mismo no podemos escuchar a Sisco desde la sala. Vamos a ver si conseguimos oírle y mientras tanto, bueno, pues podemos hacer ya una primera introducción de lo que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar de la diversidad de empresas, vamos a hablar de los sectores que operan en el BME Growth y también, bueno, pues con compañías como Lleida.net y como 480, cómo ha sido su andadura por este mercado, cuáles son las características también con la ayuda de Juan y cuál es un poco el horizonte que se abre en este año 2022 para este mercado, como nos decía esta mañana el presidente de BME Growth, de las pymes, ¿no? Podríamos decir, de esas empresas más pequeñas, a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, un mercado continuo o el IBEX 35. Dentro de ese mercado, desde finales, desde octubre de 2020, está 480. David, ¿cómo dirías, porque ya son casi 2 años, 1 año y medio, ¿no?, desde que estáis en el BME Growth, qué valoración hacéis? ¿Cómo ha sido vuestra andadura en este año y medio en el BME Growth? No, pues bueno, por nuestra parte súper positiva, ¿no? También muy retadora, ¿no? Porque al final es un cambio, una transformación que ha sufrido la empresa desde, no desde que iniciamos, sino desde la etapa anterior, ¿no? Como compañía en el entorno premercado, que pasamos también allí pues un par de años. Pues la verdad en fin, que ha conseguido transformar toda la compañía, un alineamiento un poco de todo lo que es la dirección, la estructura de qué significa ser una compañía cotizada, en fin, varios cambios internos, ¿no? Pues para aprovechar también todas las herramientas que te da el hecho de ser una compañía cotizada, ¿no? La visibilidad, la transparencia que tienes que dar hacia los mercados, hacia los inversores, también hacia los bancos, instituciones financieras, tus propios proveedores y clientes, tus propios empleados, ¿no? O sea, como una herramienta más para captar y retener talento. Así que, no, este primer año pues se podría decir que bien, que ha pasado todo muy rápido, que justo tocábamos campana y hoy hemos abierto el libro para nuestra primera ampliación de capital ya como compañía cotizada ya en el BME Growth y estamos muy satisfechos. Una transformación de la compañía también muy grande. Entramos con una compañía que justo el año anterior había cerrado con 6 millones de euros en ingresos y este año lo hemos cerrado en torno a los 15, así que muy satisfechos, la verdad que muy contentos. Bueno, ahora te pregunto por esa ampliación de capital, lo comentábamos antes, pero quería que nos contaras un poquito más cuáles han sido los pasos que habéis ido dando de todo ese proceso de transformación, de cambios, ¿no? que nos contabas, de qué supone, qué se requiere, ¿no?, para estar en el BME Growth y qué tipo de impulso os ha dado en concreto. Mira, pues como ya te digo, nosotros elegimos la vía de entrar vía entorno premercado, entonces en el entorno premercado nosotros creemos que es una muy buena herramienta, es ese entorno de pruebas, ¿no?, ese entrenamiento para compañías que quieren llegar a cotizar y la verdad es que elegimos esa vía y ellos mismos, el propio sistema, el propio entorno premercado, pues te va marcando unas pautas, ¿no? Te va indicando cómo tienes que tener estructurado, por ejemplo, pues internamente todo tu gobierno corporativo, cómo deberías tener configurado un consejo de forma adecuada, tienes que contar con consejeros externos, no solo ejecutivos, entonces te vas configurando. Al mismo tiempo te van también exigiendo, ¿no?, que empieces a ser una compañía que audite cuentas cada año, ya entras en esa rueda si no has entrado antes. Y luego, pues adicionalmente, pues te explican y te sumergen en todo lo que es el mundo de publicar información y suministrar información a los inversores, ¿no? Todo lo que es el manejo de la información privilegiada. Y allí, digamos que en un entorno controlado, sin miedo a equivocarte, pues vas probando.
Esas pruebas sirvieron pues para formarnos por un lado, pero al mismo tiempo pues ver un poco qué nos podía traer. Ya en el entorno premercado fuimos capaces de conseguir que estábamos allí para tener más notoriedad en el mercado, o sea, solo el hecho de estar allí y de aprovechar las vías de comunicación que existían, el darnos a conocer como una compañía activa en aquel entorno donde iba dando pasos digamos, sobre seguro, pues nos ayudó también a tener más visibilidad. Vimos también durante esa etapa que necesitábamos ser una compañía con algo más de músculo y justo iniciamos un poco nuestra actividad de Money antes de convertirnos en cotizada. La iniciamos en el 2019 para completar un poco el offering que teníamos, incorporar ciberseguridad, incorporar producto propio para ir buscando escalabilidad y recurrencia, que es donde ahora nos basamos muchísimo a la hora de configurar nuestro portfolio, y a partir de ahí ya pues un alineamiento completo de toda la compañía, entender qué significa ser compañía cotizada a todos los efectos, tanto por el lado del cumplimiento, de qué tenías que reportar, cómo tenías que actuar, como del lado, como te digo, del aprovechamiento de todos los recursos y posibilidades que se te ponían encima de la mesa. El hecho de ser cotizada, nosotros pues tocamos campana, como decías, en octubre del 20, y después de tocar campana todo se aceleró, o sea, todos los pasos eran más rápidos, o sea, de golpe habíamos hecho 2 operaciones corporativas en los últimos 12 meses y en estos 18 hemos hecho 5 o 6 más, ¿no?, que han transformado la compañía. Éramos una compañía de en torno a 100 empleados y hoy en día estamos en 260 aproximadamente, ¿no? Todo ha ido muchísimo más rápido. Y luego al mismo tiempo, pues no solo es... La gente cuando piensa en el entorno, en BME Growth, ¿no?, piensa siempre pues en la captación de recursos, ¿no?, de poder ir pues, a hacer una ampliación, pues que eso es evidente, ¿no? Pero luego adicionalmente a esos recursos que son propiamente equity, el hecho de ser una compañía que tiene absolutamente todos sus estados financieros auditados, publicados, que estamos hoy aquí, por ejemplo, dando la cara y explicando cosas, ¿no?, hace que compañías pues como el fondo Smart del Santander en su día inicialmente o después Inverready pues se hayan querido sumar al proyecto, ¿no? Entonces por ahí, como te decía, todos los stakeholders de alguna manera perciben el impacto que significa ser compañía cotizada. Entonces desde inversores, bancos, proveedores, clientes, empleados por supuesto, y es un activo más de la compañía. Hay que ir cuidándolo, hay que actuar siempre como compañía cotizada, sabiendo que estamos en un mercado pues que exige de nosotros un crecimiento elevado y de momento pues oye, satisfechos con lo que vamos haciendo. Ahora vamos a por esa ampliación de capital, no se me olvida, ¿eh? Okay. Pero me parece que es que ya podemos saludar ahora ya sí a Sisco Sapena, presidente y CEO de JDanet. Sisco, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días. Ahora sí, ahora te escuchamos. Sí, un placer saludarte. JDanet, desde 2015 en el BME Growth, con un poquito más de recorrido para contarnos también un poco cómo ha evolucionado este mercado. Desde 2015 hasta 2022, cuéntanos cómo ha sido vuestra trayectoria y qué ha implicado, porque ya son varios años, en ese mercado. Bueno, nosotros llevamos desde el 2015 en BME Growth. Fue una salida poco accidentada porque en definitiva fuimos la primera tecnológica que salió después de un problema que tuvo el mercado con una de las cotizadas. Pero bueno, la verdad es que nos ha servido mucho. Nosotros hicimos una ampliación de capital de cerca de 5 millones de euros y sobre todo esa ampliación lo utilizamos para transformar la compañía en la parte de SaaS, que son la certificación de las telecomunicaciones. Hoy en día la certificación de las telecomunicaciones son más del 50% de la compañía, con lo cual se ha transformado totalmente y la verdad es que nos ha ido muy bien porque gracias a ese dinero pues hemos podido darle una vuelta y encima además no solamente no contentos de cotizar solo en el BME Growth, pues salimos a cotizar también al Euronext Growth de París y también a finales del 2020 salimos a cotizar a la OTCQX en Nueva York. Con lo cual somos de las poquísimas cotizadas que existen en el mundo.
Bueno, pues ahí tenemos también la visión de Gidanet. Tenemos, Juan, dos empresas distintas, una más centrada en ciberseguridad, en soluciones tecnológicas, otra más centrada en telecomunicaciones, en esa certificación como Gidanet. Y luego tenemos, por supuesto, a Audecta, ¿no? Boutique financiera especializada en estos mercados alternativos bursátiles. ¿Cómo ves tú ahora mismo la composición, ¿no? Mirando un poco a esos sectores de los que queríamos abordar en esta mesa, ¿qué sectores ves más presentes en este mercado? ¿Cuáles están siendo los diferentes comportamientos, la diversidad, ¿no?, de opciones que encontramos en el BME Growth? Pues a ver, hablando un poco de general, el balance es bueno, aunque a nosotros desde Audecta y a mí personalmente siempre hablamos de que nos parece que todavía es pequeño para el potencial que tiene un mercado como es el BME Growth en España, con tantas pymes tan buenas como existen, y cómo ayuda este mercado a las pymes a crecer, a financiarse, a ganar visibilidad, que ya no hay los dos, tres puntos más clásicos o más visibles, que es la financiación o la visibilidad, pero el que te ayuden a crecer solo por el hecho de ser cotizada, creo que hay que ponerlo en valor. Hablando también de sectores, evidentemente el sector tecnológico, el sector biotecnológico también, el sector de las TIC, el de telecomunicaciones, son, como si dijéramos, los más presentes, pero yo pondría en valor al mercado en general y a los propios equipos directivos y empleados y empresas que hay, no más que un sector en concreto, porque nosotros podemos encontrar en este mercado auténticas joyas gracias a los empleados y a los equipos directivos que hay ahí. Nosotros muchas veces a nivel de inversión decimos que no invertimos en un sector o en una empresa, invertimos en ese equipo directivo que gestiona todo ese talento de esa empresa. Entonces creo que es lo que hay que poner en valor, y que aun siendo pequeño para nosotros este mercado, es un mercado muy bueno y en el que puedes encontrar grandísimas joyas. Luego, evidentemente, hemos hablado de sectores tecnológico, biotecnológico, el sector de las TIC, pero el que abunda es el de Socimis, el inmobiliario. De 130 compañías redondeando, pues 2/3 más o menos son inmobiliarias, que está fenomenal, pero creo que esa balanza debía ir pues poco a poco yéndose al segmento de empresas en expansión. Por lo tanto, el balance es bueno porque podemos encontrar grandísimas oportunidades de inversión y grandísimas empresas. Los sectores más tecnológicos, como si dijéramos, y sobre todo el que abunda es Socimis, pero sobre todo el potencial que tiene de aquí a futuro, pues es lo bueno, y por eso apostamos tanto por este mercado desde el principio. ¿Y hacia qué sectores crees que va a ir? ¿Qué más sectores van a empezar a incorporarse o a tener algo más de presencia? Hablabas de las Socimis, 2/3, hablábamos también de ese sector más relacionado con las TIC. ¿Ves, para quien nos esté viendo también en casa, ¿no?, que quiera poner la mirada de, bueno, este sector está en crecimiento, tiene un potencial en el que tengo que fijarme a corto plazo? ¿Dónde pondrías tú la mirada? Pues te diría a lo mejor el de inteligencia artificial, que pueden empezar a surgir varias empresas de este sector, el sector del cloud, todo el cloud, lo que es muy amplio, el sector cloud de la nube, pero siempre digo a un inversor que no se fije tanto en el sector como en la empresa y en ese equipo directivo. Somos, entre comillas, bastante pesados en este sentido, porque te puedes encontrar grandísimas empresas, grandísimas oportunidades de inversión en sectores teóricamente que no son buenos o que no van a tener tanto crecimiento. Y en sectores buenos o de moda te puedes encontrar muchas cosas que no sean tan buenas, y solo por el hecho de estar en un sector de moda no vas a tener una oportunidad buena o que la empresa lo vaya a hacer bien. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí que van a venir evidentemente el sector tecnológico y un poquito más en detalle el de inteligencia artificial, el de todo lo que es servicios en la nube, pero para un inversor o para el que se acerque a este mercado, que analice muy bien la empresa, ese equipo directivo, esos resultados y ese plan de negocio a futuro, porque aquí también, entre comillas, hay mucho riesgo, pero hay mucho potencial de revalorización. Entonces, creo que más que fijarse en sectores, pues que se fijen en los equipos, y si el sector ayuda, el equipo ayuda y los resultados ayudan, pues tienes las tres patas para tener una gran oportunidad de inversión o una gran empresa en la que fijarte también para hacer negocio con ella. David, vosotros decías... Yo diría también una cosa, si me permitís. Sí, claro. El inversor tiene que fijarse en las empresas que nos podemos. Qué mejor ejemplo, nosotros estamos haciendo la transmisión precisamente de este programa desde la feria Money 2020 en Ámsterdam, que es la mayor feria de fintechs de aquí de Europa. La entrada vale 4.000 euros, con eso ya te digo más o menos el nivel. Dan una comida muy buena, pero evidentemente con esos 4.000 euros lo puedes pagar sin ningún tipo de problema. Pero sobre todo es
pues bueno, no dejamos de ser empresas que nos movemos mucho, que vamos a la búsqueda del cliente, vamos a la búsqueda del negocio. La mejor prueba es esta, ¿de acuerdo? Y somos los que, evidentemente, podemos tener un potencial, sí, pero sobre todo también vamos a buscarlo. El potencial no viene a nosotros, el potencial hay que buscarlo. Y como bien Juan decía, pues es importante el equipo directivo y la dinámica que tiene la compañía, la dinámica de la comunicación de la propia compañía. Te has de fijar si esa compañía pues, se mueve, está dando noticias de forma continua o no está dando de forma de noticia continua. Ahí es un poco donde se va la diferencia entre una compañía que no solamente tiene perspectiva de futuro, sino que se trabaja su futuro. Y en el MAP hay muchas compañías que nos trabajamos nuestro futuro. Los presentes aquí, por ejemplo, somos dos buenos ejemplos. David, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Cisco? No, claro, sin duda, no. Está completamente, vamos, muy acertado. Nosotros, de hecho, tenemos a gran parte del equipo de ciberseguridad está en San Francisco esta semana en una de las mayores ferias de ciberseguridad del mundo. Y sí, por supuesto, o sea, yo creo que uno de los puntos también que apuntaba Alfredo, nuestro CEO, hace una semana en Ideas con Valor, que pudo participar allí bueno, en fin, compitiendo con otras ideas de inversión y en fin, y se valoró muy positivamente lo que se hablaba de 480 y un poco se habló de 480 y de otras compañías que pueden estar en la misma situación y destacó, digamos, que el momento en el que se encuentran las compañías y de la capacidad que tienen de multiplicarse o no esas compañías en tamaño. Por lo que es 480 hoy en día, por lo que ha hecho, por el track record que llegamos, la estructura, el equipo directivo que hemos configurado, pues ahora mismo la compañía lo que ha hecho ha sido validar su modelo de negocio, certificar que puede ser rentable ya con el tamaño que tenemos y a partir de aquí empezar a crecer. Estamos en una etapa diferente a lo que sería una startup pura y dura, donde el riesgo es mucho más elevado, pues porque están en una etapa inicial, y hay proyectos muy buenos y muy potentes, ¿no? Pero es otra etapa. Esta es una etapa, digamos, que no es desde de haber configurado ya algo que funciona y simplemente que ahora hay que darle escala, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo pues muy llamativo también para el inversor. Nosotros al final también nos lo valoran mucho, o sea, no solo planteas tu típico gráfico de ingresos, ¿no? Que te vas viendo multiplicar, que eso ya es diferencial es muy diferencial con una compañía muy estable, ¿no? Muy establecida en un mercado, muy maduro y demás, es complicado ir a doblar o a triplicar. Pero nosotros de 2018 hasta ahora pues hemos multiplicado por 4, por 5 veces, no recuerdo lo que son los ingresos, ¿no? El tamaño de la compañía. Entonces ahí sí, o sea, un equipo potente como apuntaba Juan, que nos movamos como apuntaba Cisco y que tengamos la capacidad de multiplicarnos. Yo creo que es fundamental. Claro, Cisco, porque ¿de qué manera estar en ese BM Growth, tener ese recorrido durante todos estos años os está ayudando en lo que tú apuntabas, ¿no? Decías, estamos en Ámsterdam, estamos buscando la oportunidad, estamos trabajando en ella in situ, en el terreno. ¿De qué manera estar en un mercado como este, de qué manera te ayuda a esa diversificación y a esa búsqueda de nuevas oportunidades, incluso, bueno, pues en un país como puede ser en el que estás? Bueno, tú ten en cuenta de que el estar cotizando te implica una transparencia y una profesionalidad de todo el equipo. Evidentemente, las compañías también, cuando buscan proveedores y proveedores estratégicos, buscan que sean lo más serios posibles y hasta el punto también de poder ver un poco cuál es el propio futuro económico de la compañía, si la compañía va bien, si tiene beneficios, si tiene futuro, si va haciendo bien las cosas y demás, porque a nivel tecnológico nos estamos convirtiendo en proveedores absolutamente estratégicos. Somos un poco el aceite de sus motores. Si el aceite no funciona, el motor se gripa. ¿De acuerdo? Entonces lo que buscan las compañías es tener aceites de calidad, por así decirlo, que puedan hacer que sus motores sean realmente motores de competición. Aparte hay otro detalle, que gracias un poco a nuestro propio ejemplo, las compañías ya están perdiendo también el miedo a cotizar. ¿De acuerdo? Están viendo, reflejándose en nosotros, el hecho que cotizar es un beneficio a medio y largo plazo e incluso a corto. ¿De acuerdo? Las valoraciones que nosotros teníamos de la propia compañía no tienen nada que ver con las valoraciones que tenemos hoy en día, aparte de que se nos valora de forma absolutamente continua. Tenemos una evaluación continua todos los días, un montón de veces, pero eso también nos ha permitido ampliar la base de accionistas. Ahora tenemos pues, cerca de 2.500 accionistas, que ya son bastantes accionistas, y damos evidentemente una mayor imagen y
nos obliga también el estar cotizados pues, a ser más serios, a llevar las cosas de forma muchísimo más profesional y a informar de forma periódica de cómo está yendo nuestro negocio y cómo está yendo nuestra propia contabilidad. Pues, en definitiva, nosotros, por ejemplo, somos de las compañías que cada trimestre estamos publicando pues, bueno, todos nuestros números, incluso somos una compañía que vamos más allá, que publicamos también los avances de producción, no solamente los avances económicos, con lo cual ya todos los inversores pueden hacer una idea. Y el hecho de estar cotizando en más mercados, lo que nos permite es, tú cuando cotizas en un mercado, eres, por así decirlo, más alcanzable, ¿no? Pero más alcanzable no necesariamente es más visible. Cuando tú cotizas en más mercados, eres mucho más visible. La prueba la tienes en que cuando nos vamos a las reuniones de inversores internacionales, nosotros comenzamos a ser la envidia de muchas otras cotizadas porque la lista de inversores que quieren hablar con nosotros, pues las llenamos. Cuando al principio no era así, que no nos conocía ni al tato, pero ahora la verdad es que, pues bueno, ya comenzamos a ser una compañía un poco conocida. Y de eso creo que Juan tiene bastante experiencia. A ver, Juan, por alusiones. Bueno, digo, yo puedo dar mi visión, pero evidentemente los protagonistas en esto son las empresas y sí que se ve, por hablando con muchos directivos, empresarios, sí que todos dicen que ven un cambio radical de cuando no son empresa cotizada, cuando son empresa cotizada y luego cuando ya están unos años demostrando en el mercado pues que crecen de manera inorgánica, si lo han dicho y lo han hecho bien. Entonces todos esos cambios se notan y se notan en las empresas que cada vez hay más interés, cada vez tienen más reuniones con inversores y sin duda es un cambio radical también a nivel comercial. Esto lo deben de decir ellos, pero te lo dicen, oye, teníamos a clientes o propios proveedores o bancos que ha sido cotizar y ya llamarnos ellos cuando un mes antes estábamos llamándole nosotros. Sí, que es otra proyección. Claro, es que aparte de que es otra proyección. Sí, Sisco. Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo. Es un antes y un después. Es como un sello de calidad que os ponen cuando sois la misma empresa, pero sí. Os ponen un galón que dice si este galón, esta estrella era la misma que tenía hace un mes o dentro de 2 años. Y creo que, bueno, es que ellos son mejor. Sí, no, sin duda le da. Mira, nosotros y en el sector tecnológico yo creo que todos estaremos de acuerdo que cuando una compañía empieza, muy una pinta que tenga, el problema que tiene un proveedor para decir que sí o que no es que no sabes si vas a estar al día siguiente, ¿no? Si el negocio va a seguir adelante, si va a tener un recorrido y les vas a continuar, seguir dando servicio, ¿no? Que muchas veces nosotros ahora hemos cumplido 10 años y en la etapa inicial se hacían preguntas así de duras, ¿no? De, oye, pero vosotros... Ahora ya esas preguntas no se hacen. Mañana seguiréis allí. Exacto, ¿no? Vale. Entonces, a una cotizada se sube mucho más pervivencia que no una empresa que no cotiza. Claro, le da mucha seguridad. O sea, no es solo... Es que la gente piensa en una auditoría y piensa en una auditoría de cuentas, numérica y demás, pero es que el escrutinio al que estás... es diario y es el mercado, ¿no? Y es una reunión no puedes ir de cualquier manera a verte con un inversor ni a verte y si es un inversor institucional tienes que llevar un discurso porque sabes que te van a apretar y te van a pedir explicaciones de muchas cosas y van a querer saber cuáles son tus planes, hacia dónde vas. Saber que, por ejemplo, el hecho de estar cotizado, el hecho de que nosotros, por ejemplo, la noticia de que Inverready confiaba en nosotros y entraba en el accionariado y abríamos con ellos una línea de financiación de convertibles, automáticamente eso ya da otro plus de calidad. Ostras, que si han pasado ese proceso, ¿no? Si alguien como Inverready con ese track record, con ese historial y demás confía en 480 es que, oye, es que lo ha visto bien y tienen muchos seguidores luego adicionalmente, ¿no? Compañías como esta, inversores institucionales, hacen que mucha gente se atreva a dar el paso porque ya dicen, no, es que mira, tengo al auditor, tengo al fondo Smartbank que confió en ellos y les hizo su estudio, ahora tengo Inverready, ostras, y cada 3 meses me están explicando cómo va la compañía, sino antes porque salen en cualquier tipo de medio y nos explican, ¿no? Pues eso es fundamental, o sea, yo creo que es donde más valor yo creo que le sacamos y también igual es lo más difícil también de cuantificar, ¿no? Porque no sabes hasta qué punto ya llega esa huella que tú generas, ¿no? Por hecho de ser. Un contrato con un cliente gracias a cotizar o no cotizar, que yo creo que todo se resume en las cuentas de resultados de las empresas, porque al final si consigues financiación pero no se traduce en cuentas, en crecimiento, en resultados, si consigues un cliente pero ese cliente te es deficitario,
Entonces creo que al final todo esto ayuda a montar empresas que creo que la clave aquí son más profesionales. Puede ser muy profesional fuera de un mercado cotizado, pero es que en un mercado cotizado estás obligado a ser mucho más profesional, mucho más visible, mucho más transparente, y como en todos los mercados y en cualquier sitio, hay gente que hace bien las cosas y hay gente que las hace mal. Pero aquí tienes un obligado cumplimiento de ser profesional, transparente y tener a muchos ojos alrededor de esa compañía a nivel clientes, proveedores, bancos, asesor registrado, el propio regulador, el propio BM Growth en este caso, o Euronext en el caso de Cisco con JDanet. Entonces tienes continuamente 1000 ojos auditando a esa compañía, pero que al final la clave son los resultados, y poco a poco eso se ven en compañías buenas como las que están hoy aquí o otras que están en el BM Growth. Bueno, la clave también que todo esto se refleja en la valoración, ¿no? Que es otra de las cosas que decía Sisco antes, ¿no? O sea, los resultados y el mercado todo el día en ese escrutinio diario y momentáneo con esa valoración que también refleja un poco también lo que pasa en el mercado, pero también lo que pasa en la propia compañía. Sí, de alguna manera no es, digamos que nosotros siempre estamos focalizados en hacer las cosas bien a nivel de negocio, que es lo que podemos controlar, porque luego el mercado es soberano y descubres que el mercado es imperfecto. Claro, y luego pues te puede afectar cualquier evento a nivel socioeconómico, a nivel mundial, pues que ya sabemos todos de lo que hablamos, ¿no? Entonces yo creo que tienes que ser consciente de que has entrado aquí y que tiene sus cosas buenas, y que al mismo tiempo pues te puede afectar cosas de forma muy distinta también a lo que sería una compañía privada, pues que no tiene su valoración publicada cada instante, ¿no? Pero yo creo que el balance en ese sentido para nosotros es tremendamente positivo. O sea, creemos que el mercado nos ha premiado, pues hemos tenido una revalorización al final, si comparamos estos 18 meses, de en torno al 70 y pico %. Pues la verdad es que, en fin, la empresa ha pasado de una compañía que dio unos estados financieros, como decíamos, de 6 millones de ingresos a uno de 15. Pues creemos que sí, que el mercado nos lo va valorando. Y esa es la idea, es seguir ofreciendo un buen trabajo, ir dando cumplimiento a lo que nos vamos planteando, ir multiplicando la compañía, y el mercado al final es soberano y es inteligente al final también. Y entonces él sabe detectar dónde está la oportunidad también. Sisco, para vosotros. También hay que tener en cuenta, o sea, la típica pregunta que nos hacen es decirnos, oye, ¿tú volverías a salir a cotizar? No. Claro, de buenas a primeras, cuando te hacen la pregunta, ostras, pues mi respuesta es sí, porque creo que nos ha ido muy bien, nos ha hecho multiplicar el factor de valoración de la compañía, nos ha puesto en el candelero. Ahora tenemos muchísimos más accionistas orgullosos de ser propietarios de su trocito de JDanet, y que pues todos los días intentamos darles un poquito de alguna novedad, algún servicio, alguno nuevo, y sobre todo, incluso pues dándoles dividendo, porque nosotros somos de las pocas cotizadas en el MAP que damos dividendo. Y que, por cierto, el día 17, si votáis que sí en la Junta, pues probablemente lo podéis tener si sois accionistas. Que todavía estáis a tiempo, ¿eh? Hablando también de los riesgos, os quería preguntar, porque como decía David antes, bueno, pues en el mercado pasan cosas, lo vemos todos los días, todas las semanas, todos los meses, y por ejemplo, ¿no? Que tenemos un 2002, no sé si complicado, pero por lo menos interesante. Juan, ¿tú cómo ves la evolución, ¿no? de este mercado en el último año? ¿Cómo ves la proyección teniendo en cuenta las condiciones, ¿no? Como decimos, del mercado? ¿Qué expectativas tenemos? No sé si es un defecto mío, pero yo suelo ser súper optimista siempre, y entonces veo el futuro de color de rosas, muy positivo, fenomenal, pero es que luego hay datos que me hacen ver que hay una realidad muy positiva ya hoy en el mercado y lo que viene. Al final podemos ver los índices, hay 2 índices en el mercado que en los 3 últimos años han más que duplicado su valoración, pero al final cada inversor tiene que ser consciente de, evidentemente, los riesgos que asume al invertir en un mercado como el BM Growth, que yo muchas veces digo, tenemos ejemplos en el mercado continuo y en el IBEX 35 de empresas que caen muchísimo, y ahí hay veces como que la sensación del mercado es que ahí no pasa nada porque ya subirán. Y aquí, cuando ves caídas importantes, pues bueno, se achaca que son pequeñas, a que son compañías más volátiles, ¿no? Más volátiles, y es verdad, y el mercado gestiona emociones, y como decía antes David,
puede venir un problema geopolítico, un problema económico, y hay veces que las emociones de los inversores les hacen llevar a que empresas, en este sentido, pequeñas, porque son pequeñas en un mercado financiero, un mercado bursátil, con poca liquidez, otro de los riesgos, entre comillas hay que ponerlo, pero es un riesgo de volatilidad, de ver el precio, bueno, pues fluctuar en ocasiones con unos movimientos muy abultados. Esos son riesgos que hay que tener en cuenta. Que la mortalidad de una pequeña compañía puede ser también un poquito mayor mortalidad, porque los proyectos hay veces que no llegan a su fin y se tienen que cerrar, o podemos ver incluso quiebras. Todo ese tipo de riesgos podemos ver en el BM Growth, en un mercado growth bursátil, como puede ser el Euronext, el IM en Londres, pero vas a encontrar joyas impresionantes. Entonces tenemos riesgos de mercado, volátiles con la cotización, tenemos riesgos de empresa, pero el potencial es muy superior a lo que podemos encontrar por el lado malo. Potencial, yo siempre digo que en esto tenemos que tener, desde mi punto de vista, una filosofía de inversión de capital riesgo, capital privado, en el sentido de que vamos a diversificar y algunas nos podrán salir mal, y en ese sentido no hay que tener miedo a invertir en empresas growth y que una puedas perder el 100%. Pero es que en otra vas a multiplicar por 5, por 6, por 10 veces. Entonces, esa filosofía de capital riesgo, de tener una cartera un poquito diversificada en un mercado growth como el BM Growth, te hace estar más tranquilo con los movimientos de las cotizaciones, que puedas tener un susto importante en una cotización y en una empresa, pero que seguro que si haces un trabajo de seguimiento, análisis, y te fijas en esos, volvemos a los equipos directivos y a las trayectorias de las empresas, vas a dar con empresas que te van a compensar muchísimo los posibles errores o las posibles malas inversiones que tengas. Entonces, bueno, riesgos hay, pero potencial mucho mayor. Yo quisiera añadir también la liquidez. ¿Sí? La liquidez. Sí, o sea, existe el mito de que las empresas del growth no somos líquidas, ¿vale? Nosotros ya a veces en plan coña marinera decimos que existe el IBEX 35 y luego existe el IBEX 25 más Lleida-Net. ¿Por qué? Porque si lo mides en la liquidez, el número de acciones que se mueven todos los días, muchas veces pues el 10% de las IBEX 35 para abajo mueven menos acciones que nosotros mismos. O sea, nosotros ya somos una compañía en la cual tú puedes entrar por la mañana y puedes salir por la tarde y ganarte un buen dinerito, ¿de acuerdo? O sea, el mito de la liquidez, cuando ya se llega a cierto nivel de cotización en modo continuo dentro del Euronext, tanto del Euronext como el BM Growth, pues eso ya es un mito que desaparece. Somos compañías bastante líquidas y con movimientos importantes de capital para arriba y para abajo. Hombre, evidentemente no somos un Telefónica, pero del segmento debajo del IBEX no nos tienen nada que envidiar, y no es la única, porque hay compañías tan o más líquidas que Lleida-Net dentro del BM Growth. Sí, David. Sí, no, yo por nuestro lo que comentábamos antes, de que lo que veía dentro del mercado ahora mismo es una oportunidad. Probablemente si todas las compañías que hoy en día estamos yendo a mercado hubiésemos ido a mercado por capital el último trimestre del año pasado, las compañías somos exactamente las mismas, hemos cerrado igual. Nosotros en este caso no estamos expuestos comercialmente a nada de lo que está sucediendo, o sea, al revés, tenemos una parte de nuestro negocio que es casi completamente anticíclico con lo que está sucediendo, que es la ciberseguridad. Entonces lo que vemos es una gran oportunidad, porque nosotros somos conscientes de que si esta ampliación se hubiese dado en otro momento, probablemente la valoración no hubiese sido la que estamos sacando hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que tenemos que aprender a convivir con que el mundo va a ir hacia donde vaya, y que lo que tenemos que hacer es llevar un buen rumbo dentro de la compañía con las cosas que podemos controlar, asumiendo los riesgos que se pueden asumir de forma sensata. Nosotros siempre que tiramos adelante, por ejemplo, operaciones de money, siempre nos ponemos en el peor de los casos, ¿no? Y decimos, ostras, pues nos centramos, evidentemente el negocio orgánico tiene su punto y nosotros lo cuidamos muchísimo, y después damos, digamos, grandes empujones a esa cuenta de resultados con operaciones de money, pero esas operaciones solo las hacemos si, poniéndonos en el peor de los casos, vemos que aquello después de comprar no es lo que pensábamos y no pone en riesgo todo lo demás, ¿no?
Entonces ahí esos riesgos son los que podemos controlar nosotros. Yo que pasado mañana suceda algo en cualquier parte del mundo y eso puede afectar a nivel mundial, pues nos toca jugar con ello, ¿no? Nosotros al final, ¿qué somos? Somos una compañía que ofrece unos servicios para empresas que las necesitan de empresas como la nuestra para poder operar. Esas empresas van a tener que operar en cualquier tipo de circunstancia y ese es el valor de 480, solucionar problemas, solucionar situaciones de negocio y mejorar la productividad de las empresas y la seguridad, y ahí es donde ponemos el foco. Luego estamos en el mercado y sabemos que hemos venido aquí a estar expuestos también, ¿no? Sí. Oye, más detalles de esa ampliación que nos mencionabas. Sí, bueno, la ampliación, sí, desde el año pasado nosotros hicimos una ampliación bastante reducida cuando nos incorporamos al BME Growth de 2,5 millones, que hubo una sobresuscripción de, creo que llegamos en 48 horas casi a los 15-16 millones de demanda. Desde ese momento estiramos bastante esa ampliación de capital y los flujos de caja que íbamos generando para seguir haciendo tanto actividad orgánica como M&A. Hemos cerrado 5 operaciones de M&A y ya necesitábamos un poco poder ir por delante, ¿no? Tener los recursos para poder seguir avanzando con nuestro plan de crecimiento. Desde mediados del año pasado, para ser algo más ágiles, la Junta delegó en el Consejo que pudiésemos ampliar hasta cierta cantidad y ahora hemos creído que era oportuno tirar hacia adelante. Entonces la ampliación es una ampliación que es de hasta, redondeando, es un poquito menos de 8 millones de euros. Es una ampliación con derechos. Los derechos, el libro se abre desde hoy, está abierto el libro de órdenes. La colocación la están haciendo los compañeros tanto de Renta 4 como de Antbank. Y de momento el feedback, incluso desde la semana pasada, pues era bastante positivo, que ni siquiera estaba el libro, pero desde el día en que publicamos pues hemos recibido muchos mensajes y demás y creemos que, en fin, confiamos en que funcione bien. El destino de los fondos, como digo, es continuar creciendo de forma orgánica, mejorando los productos que tenemos, mejorando estructuras y ganando en potencial tanto de producto como comercial, y luego sustentar todo esto también o completar todo esto continuando con una estrategia de M&A bastante potente que nos permita pues eso, seguir creciendo tanto incorporando producto que nos traiga negocio recurrente y escalable en la vía del negocio cloud como en la vía de la ciberseguridad. Sisco, me parece que nos vas a decir algo justo antes de que le preguntara a él. Sí, exacto. Bueno, nosotros no nos basamos tanto en lo que es la adquisición de compañías, aunque ya hemos hecho nuestro bautismo de fuego. El año pasado hicimos la adquisición de una compañía que se llama Indenova. Nosotros basamos mucho más nuestro crecimiento en nuestro propio crecimiento orgánico, y la gran ventaja que nosotros tenemos es que tenemos productos cíclicos y anticíclicos. Es decir, si la economía baja, lo que se hacen son muchas más reclamaciones, y ahí se utiliza nuestro sistema de reclamación notificada. Y sin embargo, si la economía crece, se hace mucho más contratación electrónica. Y también tenemos ese otro producto que la verdad sigue creciendo mucho. El año pasado, ten en cuenta que estuvimos cerca de los 45 millones de transacciones certificadas a nivel mundial y creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el producto para cuando baja la economía y el producto cuando sube la economía, con lo cual yo creo que tenemos bastante buenas perspectivas. Evidentemente, cuando tú estás cotizado, tienes muchas más oportunidades de hacer compras, ¿vale? De hecho, nosotros incluso tenemos contratado a Bondo Advisor para que nos vaya buscando compañías para arriba y para abajo. De hecho, esta adquisición nos la trajeron ellos, pero nuestra estrategia se basa sobre todo en la capacidad de crecimiento que tenemos normalmente nosotros. Porque, a ver, comprar es muy fácil, primero el dinero es relativamente fácil, comprar es fácil, lo realmente complicado es digestar. Digestar una compañía no es tan fácil, y menos cuando pues es una compañía de producto como nosotros, que es un producto que puede estar vendiéndose. En estos momentos, ten en cuenta que estamos vendiendo nuestro producto en 56 países. Tampoco hay tantas compañías que sean capaces de hacer eso, ¿vale? Y generalmente las piezas disponibles para comprar suelen tener mercados muy focalizados y, pues bueno, pues hay muchas compañías que lo que hacen es integrar, son integradores que lo pueden hacer muy bien en un mercado, pero, pues bueno, compañías de producto, que es el caso, en nuestro caso, que las que podríamos estar interesados, ya no son tan frecuentes, con lo cual tenemos que buscar más. Mientras tanto, lo que vamos a hacer, evidentemente, es producir y producir, ¿de acuerdo? E ir buscando nuevos mercados y, como decíamos antes,
pues tengo aquí detrás mío un montón de gente pues, moviéndose de la misma manera que nos movemos nosotros, que es yendo a buscar negocio. Quería preguntaros también, chicos, por el perfil inversor, ¿no? Hablábamos también antes, nos decía Juan, que eres de los optimistas, ves también bueno, pues esas oportunidades que pueden surgir en este mercado, también quizá en este momento, como decíamos, con algo de incertidumbre, posibilidad de descorrelacionar, de diversificar. ¿Cómo veis la evolución del inversor, ¿no? Que está apostando por el tipo de compañías de las que estamos hablando? ¿Qué perfil vemos? Sí, a ver, yo lo que veo es que tenemos pues, cierto perfil de inversor de banca privada que empieza a buscar cosas nuevas, una nueva clase de activo, pequeñas compañías cotizadas pues, que hasta hace unos años en España no existían. Entonces tienes ese perfil, tienes también al perfil del pequeño minorista que quiere invertir unos pocos euros y también quiere hacer en algunas compañías que el volumen de negociación se lo permite poder hacer trading, incluso comprar en el día, vender o comprar y vender a pocos días, semanas. Pero un tema importante es que creo que está viniendo cada vez más institucional, cada vez más fondos están entendiendo este mercado o queriendo incorporar este tipo de compañías en sus fondos de renta variable nacional, con compañías más grandes, hacer un mix. Entonces, todavía estamos en un estado muy inicial, creo, en el que hay un poquito de todo, pero que necesitamos que crezca. Entonces necesitamos que crezca a todos los niveles, en el minorista, en el institucional, en el de banca privada, que haya fondos especializados en, llamémoslos microcaps o empresas de pequeña cotización que coticen en mercados growth como el BM Growth. Entonces ese tipo de fondos en España hay muy poco, prácticamente nada, en Europa hay poco, también tirando a muy poco. Entonces, bueno... En Europa hay más, que ahí nosotros tenemos más experiencia porque precisamente cotizamos en más mercados. En Europa sí que te puedes, en Euronext te puedes encontrar fondos muy especializados en small caps que nos vienen a ver precisamente en todas estas reuniones que hacemos en París o en Francia. Pero en España hay menos. También entender hay poco, pero en España es que es casi nulo. Tenemos un buen representante en el ponente, porque yo sepa, bueno, tú diriges uno de los escasísimos fondos de microcaps que existen en España. Sí, pues, pero nosotros desde Udecta tenemos un fondo dirigido a profesionales, pero sí que con una inversión mínima de 100.000 euros, que evidentemente no puede llegar al público en general, pero es que hay muy poco. Es que en España fondos de verdad focalizados en este tipo de compañías, que su fondo, el 70, 80, 90% invierta solo en estas compañías, prácticamente no hay, contados con los dedos de las manos. Entonces, bueno, necesitamos en España y en Europa, que hay más, como dice Xisco, evidentemente que hay bastante más, y en Londres hay bastante más, y en Estados Unidos está mucho más desarrollado, pero lo que es España necesitamos que crezca a todos los niveles. Sí, y nosotros a nivel institucional, bueno, lo comentaba antes, ¿no? Sí que se nos han... sobre todo estos últimos 12 meses, diría, después de llevar 6 meses más o menos cotizados, hemos tenido varios acercamientos, varias reuniones en los foros tanto organizados por BME aquí en España como los que se organizaron ya el año pasado en Frankfurt y en París. También tuvimos acercamiento con institucional. Finalmente pues hemos cerrado, sin ir más lejos, con uno local que no se podría decir que es de small cap, pero sí que especializado en compañías growth con varios vehículos como es Inverready. Y creemos que en fin, que es muy positivo, o sea, te da un plus. Luego hay mucha gente que a lo mejor es reacia a invertir directamente en una sola acción, pero si ve que hay un equipo gestor con experiencia trabajando este tipo de carteras, este tipo de productos, pues se siente mucho más cómodo y puede ir por ahí. Y siempre va a ser positivo, que haya más ojos mirando compañías como las nuestras, evaluándolas y siguiéndolas y pidiéndonos que crezcamos y que lo hagamos bien, siempre va a ser positivo. Nos quedan 2 minutos, si os parece, hacemos una última ronda, un último mensaje, conclusión, algo más que queráis contarnos. Xisco, ¿algún último mensaje, algún comentario más? Incluso si quieres hacer sobre lo que hablábamos del tipo de inversión, del inversor, o bueno, algún último mensaje que nos quieras trasladar desde Lleida.net. Bueno, pues básicamente mi mensaje es sobre todo para todas aquellas que aspiren a cotizar. Yo solamente tengo 3 consejos, que es cotizar, cotizar y cotizar. Es uno de los mejores instrumentos para hacer crecer la compañía, para que la compañía tenga una valoración justa y la mejor manera de tener múltiples vías de recursos
para crecer cuando es necesario y cuando necesitan ese dinero pues para crecer tanto orgánicamente como inorgánicamente y desarrollar tu negocio. Juan. Yo al inversor le diría que por lo menos ponga en el radar este tipo de compañías, porque como decía antes David, a lo mejor en un momento dado no quiere invertir en 2 o 3 por toda la volatilidad y a lo mejor buscar un fondo pequeño que invierta en este tipo de compañías, pero por lo menos que lo ponga en su radar, y al empresario de verdad que se informe sobre este mercado, porque hay muchos que creen que este mercado no es para ellos, y sí que es para ellos. Aquí hay compañías que facturaban hace pocos años 1 millón, menos de 1 millón, 1 millón y poco, y ahora facturan 15, 20 millones y como en el caso de David están en una ampliación de 8 millones. Entonces al empresario que se informe, que de verdad que le puede ayudar y mucho a crecer. Y bueno, yo nada, mucho más que añadir, comentar, insistir de nuevo en el momento que vivimos compañía como la nuestra, ¿no? Y el potencial que tenemos de no solo crecer de forma sostenida, sino de multiplicar nuestro tamaño como lo hemos hecho y haberlo demostrado con un track record de 3, 4 años fantásticos, ¿no? Animar al público inversor a que nos siga, a que se fije en este tipo de compañías, y al empresario, como decía Juan, a que se anime, porque yo creo que la transparencia, el ejercicio que conlleva ser compañía cotizada, lo único que puede dar son cosas positivas, tanto para la propia empresa como para el inversor que se acerca y cualquier tipo de stakeholder que tenga relación con esa compañía. Venga, pues nos quedamos con todos esos mensajes. Hemos explicado algunas características, derribado algunos mitos y contado algunas verdades sobre este PME Growth y sobre algunas de las compañías que operan en él. Sisco Sapena, Lleida Net, David Osuna 480, Juan Saiz de los Terreros de Udecta. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos una vez más en Negocios Televisión. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues con esto despedimos esta tercera mesa. Vamos a hacer una pausa. Les contamos algunas noticias de lo que está pasando hoy en los mercados, en la economía, y enseguida volvemos porque todavía queda una parte final para terminar de redondear este foro Microcaps aquí en Negocios Televisión. Volvemos enseguida.